Hoy nos adentramos en un concepto que, bueno, lleva siglos alimentando por igual la fe y el miedo, la gran tribulación. Uf, sí. Es que solo el nombre ya evoca imágenes del fin del mundo, de profecías, de un juicio definitivo. La fuente que tenemos sobre la mesa es una visión muy enciclopédica, casi como un mapa para no perdernos. Un mapa muy necesario, la verdad, porque es un territorio denso y lleno de caminos que se bifurcan. Totalmente. Y la misión de este análisis es doble. Primero, entender qué es exactamente la gran tribulación en el contexto de la teología cristiana. ¿El qué? Sí. Y segundo, que es donde se pone fascinante, explorar las tres respuestas radicalmente opuestas a la pregunta del millón. ¿Es algo que ya ocurrió? ¿Es un proceso que está ocurriendo ahora mismo? ¿O es un cataclismo terrorífico que aún está por llegar? Es un viaje increíble, ¿eh? A través de la teología, de la historia y sobre todo de cómo se leen los textos antiguos. Vamos a ver cómo los mismos versículos de la Biblia pueden generar, bueno, visiones del mundo completamente antagónicas. Me parece un punto de partida perfecto. Pues, a ver, empecemos por el principio. El nombre en sí, Gran Tribulación, suena muy definitivo. ¿De dónde sale exactamente? Pues sale directamente del Nuevo Testamento, no es un término que se inventara después. La expresión original en griego es tlipsis megale, Clipsis megale. eso es. Y quien la pronuncia por primera vez es Jesús, en el famoso discurso del Monte de los Olivos, que recogen los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. La presenta como una de las señales clave de los últimos tiempos. Entiendo. Pero la palabra en sí, thlipsis, ¿qué matiz tiene? Porque claro, tribulación hoy en día puede significar casi cualquier cosa, desde un mal día en la oficina hasta una crisis personal, ¿no? Has dado en el clavo. Esa es una puntualización clave. No tiene nada que ver con una molestia menor o un problema interno. Flipsis en griego conlleva la idea de una presión inmensa, de ser aplastado por una carga. Como una prensa. Exacto. Es la angustia y el sufrimiento que se experimenta en una ciudad asediada, bajo el yugo de la guerra, de una hambruna. Es una aflicción severa, externa y abrumadora. O sea que desde su origen no hablamos de una metáfora para los problemas de la vida, sino de un periodo de sufrimiento extremo, literal y tangible a gran escala. Exactamente. De hecho, el texto de Mateo 24-21 lo deja meridianamente claro. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vaya, fíjate en la hipérbole. El peor momento de toda la historia humana pasada y futura. Es una afirmación rotunda. Totalmente. Y el término luego reaparece con muchísima fuerza en el libro del Apocalipsis, y eso es lo que lo consolida como un pilar fundamental de la escatología, que es, para entendernos, la rama de la teología que estudia las doctrinas sobre el fin de los tiempos. Aquí es donde, como decíamos, la cosa se pone realmente interesante. Nuestra fuente presenta tres corrientes de pensamiento que son como tres películas completamente distintas basadas en el mismo guión. Sí. Empecemos por la que a mí, personalmente, más me ha sorprendido. La idea de que todo esto es, simple y llanamente, historia pasada. Esa es la visión del preterismo. El nombre viene del latín praeter, que significa pasado. Y su tesis es rompedora. La gran tribulación no es algo que debamos esperar o temer en el futuro, Porque ya sucedió. porque ya sucedió. Exacto. ¿Y cuándo sitúan ese evento? Porque si fue el peor momento de la historia, como dice el texto, debería ser algo bastante reconocible, ¿no? Lo sitúan en un momento increíblemente traumático y muy bien documentado. El año 70 después de Cristo. El año 70. Sí, fue cuando las legiones romanas, comandadas por el que luego sería el emperador Tito, sitiaron, conquistaron y arrasaron por completo la ciudad de Jerusalén y sobre todo su magnífico segundo templo. Para ellos, esa catástrofe fue el cumplimiento de la profecía. Vaya, eso es un giro de guión en toda regla. Pero afirmar algo tan concreto requiere pruebas muy sólidas. ¿En qué se basan para decir que esa fue la gran tribulación y no otra cosa? Su argumento principal, su piedra angular, es una lectura muy directa de una frase de Jesús en Mateo 24:34, justo después de describir todas estas calamidades. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esa generación. Ahí está la clave, supongo. Ahí está todo el debate. Para los preteristas, esta generación no es una metáfora de una generación futura lejana,
Significa literalmente la gente que estaba viva en ese momento. La gente del siglo I, los que le estaban escuchando. Justo. Y la historia encaja. La destrucción del templo ocurrió en el año 70, dentro de ese marco temporal de unos 40 años que se consideraba una generación. Para ellos, las profecías se referían al juicio divino sobre el sistema religioso judío de esa época, centrado en ese templo. No era un apocalipsis global. Era un evento de juicio localizado. Un evento localizado y ya cumplido. Caso cerrado. ¿Entiendo? Así que para ellos, el Apocalipsis ya tuvo su estreno y despedida. Es una visión ordenada, histórica, pero choca frontalmente con la imagen que casi todos tenemos en la cabeza, la del blockbuster de Hollywood, ¿no? Totalmente. La del cataclismo que aún está por llegar. Hablemos de esa visión. Esa es, sin duda, la visión del futurismo, y es la más extendida en la cultura popular. Sostiene que la gran tribulación es un periodo de tiempo generalmente considerado corto que aún no ha ocurrido. ¿El futuro? ¿Sí? Describe una época futura de sufrimiento a una escala planetaria sin precedentes. Persecución religiosa, política, desastres naturales catastróficos, pandemias, hambruna global, guerras, todo afectando a toda la humanidad. Sería la cuenta atrás definitiva antes de la segunda venida de Cristo. Un momento. ¿Y cómo se llega a esa precisión? Estamos hablando de textos simbólicos, poéticos, escritos hace 2000 años. ¿De dónde sacan un calendario tan exacto como para hablar de un periodo corto o de plazos concretos? La pregunta es muy pertinente. Esa precisión viene de una rama del futurismo muy influyente, sobre todo en el mundo evangélico estadounidense, llamada dispensacionalismo. Ah, el dispensacionalismo. Sí, su cronología no se basa tanto en los evangelios como en una interpretación muy detallada de un pasaje del Antiguo Testamento, la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. La famosa 70ª semana de Daniel. Exactamente. La profecía habla de 70 semanas decretadas sobre el pueblo de Israel. Los dispensacionalistas interpretan que cada semana profética equivale a 7 años. Vale. Y hacen un cálculo según el cual 69 de esas semanas, es decir, 483 años, ya se cumplieron, culminando, según su visión, con la muerte de Cristo. Pero falta una semana por cumplirse. La número 70. Un periodo de 7 años que está en pausa. Correcto. Creen que hay un paréntesis, una pausa en el reloj profético que dura ya 2000 años, que es lo que llaman la era de la Iglesia. Pero en el futuro, ese reloj se reactivará para cumplir la última semana. ¿Y esos 7 años son la tribulación? Esos 7 años son lo que comúnmente se conoce como la tribulación. Y ojo, la gran tribulación sería específicamente la segunda mitad, los últimos 3 años y medio, que serán exponencialmente peores. Madre mía. De ahí salen todas esas cifras que a veces se oyen. De ahí salen. Por eso en los libros de Daniel y Apocalipsis se habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o de 42 meses, o de 1260 días. Claro. Si haces las cuentas, todas esas cifras equivalen a 3 años y medio. Es una hermenéutica casi matemática. Es fascinante esa búsqueda de una precisión matemática en textos tan antiguos. Ahora, esta idea de un cataclismo futuro e inminente plantea una pregunta inevitable para los creyentes. ¿Si esto va a pasar, tendré que sufrirlo? Claro. Y aquí es donde entra en juego el famoso y, muy controvertido concepto del rapto o arrebatamiento. Es que es la consecuencia lógica, y es uno de los puntos de mayor debate y división dentro del propio futurismo. No hay ni mucho menos un consenso. ¿Ah, no? Para nada. La fuente nos describe varias posturas sobre el cuándo de este evento, en el que se cree que los cristianos serán arrebatados corporalmente de la tierra para reunirse con Cristo en el cielo. A ver, explícanos las opciones, el menú del rapto. Pues mira, la opción más conocida, la que se ve en las películas y en las novelas, es la postura pretribulacionista. Pretribulacionista, antes de la tribulación. Exacto. Creen que los cristianos fieles serán raptados antes de que comiencen esos 7 años de tribulación. Es, en esencia, una vía de escape divina. Se libran de todo el sufrimiento que está por venir. Espera, ¿entonces es literalmente una especie de teletransporte divino para evitar el apocalipsis? Suena un recurso de guión muy conveniente.
Dicho así, suena un poco a ciencia ficción, pero teológicamente es como lo argumentan. La Iglesia, como novia de Cristo, es librada de la ira venidera. Pero no es la única opción. ¿Hay más? Claro. Luego están los mitribulacionistas, A mitad. a mitad de la tribulación. Sostienen que el rapto ocurrirá justo a la mitad de los 7 años. Los creyentes pasarán la primera mitad, que Jesús llamó el principio de dolores, pero serán rescatados justo antes de que empiece la peor parte, la gran tribulación de 3 años y medio. Y supongo que habrá una tercera opción para los que no creen en atajos. Efectivamente, son los postribulacionistas. Después. Después, ellos afirman que no hay escape, que los cristianos deben permanecer en la tierra y soportar toda la tribulación junto al resto de la humanidad. Su fe será probada en el crisol del sufrimiento. ¿Y la recompensa es? Serán reunidos con Cristo al final de los 7 años, pero no para irse, sino para descender con Él y establecer su reino en la tierra. Es una visión muy diferente. O sea que ni siquiera los que creen que el futuro nos depara un apocalipsis de 7 años se ponen de acuerdo sobre el cuándo del rescate. Vaya tela. Es un debate interno enorme. Enorme, sí. Esto me lleva a preguntar por las grandes iglesias históricas, las más antiguas, el catolicismo, los ortodoxos. ¿Qué opinan de todo esto del rapto? No es algo que se oiga mucho en sus sermones. La fuente que manejamos señala algo muy importante a este respecto. Y es que, por lo general, la Iglesia Católica, las iglesias ortodoxas orientales, la comunión anglicana y las denominaciones protestantes más antiguas, luteranos, metodistas, no utilizan el término rapto en su teología. ¿Ah, no? ¿Y eso? Como un concepto teológico bastante reciente, del siglo XIX, de hecho. ¿No creen en un fin de los tiempos? Sí que creen, por supuesto, pero lo interpretan de otra manera. Tienden más hacia una visión conocida como amilenialismo. Ah, milenialismo. Sí, que considera que el milenio del que habla el Apocalipsis no es un futuro reino literal de 1000 años en la Tierra, sino una metáfora para la era actual de la Iglesia. O sea, el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Exactamente. Por tanto, si hablan de una prueba final o un fuego que purificará la fe de muchos creyentes justo al final, pero no de este evento específico de ser retirados físicamente del mundo antes de la crisis. De acuerdo. Hemos visto el ya pasó del preterismo y el está por venir del futurismo, pero la fuente menciona una tercera vía. Y si no es un evento único, ni pasado ni futuro, sino un proceso. Has dado en el clavo. Esa es la perspectiva del historicismo. Es como ver la profecía a cámara lenta. A cámara lenta me gusta la imagen. Los historicistas interpretan que las profecías apocalípticas no se refieren a un solo evento puntual, sino que se han ido cumpliendo progresivamente a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Y qué periodo de la historia identifican como la tribulación? Porque la historia es muy larga. Pues depende a quién le preguntes. Pero una rama de esta visión fue increíblemente influyente durante la Reforma Protestante en el siglo XVI. La Reforma. Sí, figuras de la talla de Martín Lutero, Juan Calvino y prácticamente todos los reformadores identificaban la Gran Tribulación con el largo periodo de poder papal en Roma. Con el papado. ¿Cómo llegaran a una conclusión tan específica y, hay que decirlo, tan políticamente cargada? Pues utilizando los mismos cálculos proféticos que los futuristas, pero aplicándolos al pasado. Ah, o sea, los 1260 días. Justo. Tomaron los 1260 días del Apocalipsis y los interpretaron como 1260 años, aplicando un principio de día por año. Y luego buscaron en la historia un periodo que encajara. ¿Y lo encontraron? Y lo encontraron. Lo identificaron comenzando en el año 538, cuando el poder del papado se consolidó, y terminando en 1798, cuando el Papa Pío VI fue hecho prisionero por las tropas de Napoleón. Ese lapso... Es de 1260 años exactos. Exactos. Pero, perdona que sea escéptico, ¿no es eso un poco forzado? Me refiero a que primero decides que los días son años y luego buscas dos eventos históricos separados por el número exacto de años que te convengan. Es una crítica muy válida y es precisamente la razón por la que el historicismo ha perdido popularidad hoy en día. Se le acusa de ser subjetivo, de reinterpretar la historia para que encaje en un molde profético preconcebido. Claro. Pero para los reformadores tenía todo el sentido del mundo. Veían la institución papal de su tiempo como una corrupción de la fe original,
una fuerza opresora. Para ellos, esa larga era de dominio papal era la tribulación, y llegaron a la conclusión de que la figura del papado, como institución, era el anticristo. Vaya, no un individuo futuro, sino un sistema histórico. Exacto. Una afirmación muy fuerte, claro. Y es importante entenderla en su contexto histórico de conflicto. Desde luego. Es una visión mucho más panorámica. No un evento de 7 años, sino más de un milenio de lo que ellos consideraban una crisis espiritual. Hay otras visiones historicistas. Sí, La Fuente menciona otra perspectiva historicista muy interesante, que aplica la tribulación de forma específica y continua no a la Iglesia, sino al pueblo judío. ¿Al pueblo judío? Sí. Para esta visión, su tribulación particular comenzó en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén, y en realidad no ha cesado. Ha continuado sin interrupción durante 2 milenios. ¿Abarcando qué sucesos? Pues abarcaría las innumerables persecuciones, las expulsiones de países como España o Inglaterra, los pogromos en Europa del Este, y culminaría trágicamente en eventos de una escala tan apocalíptica como el Holocausto en el siglo XX. Madre mía. El Evangelio de Lucas habla de que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Para esta visión, estos 2000 años han sido los tiempos de los gentiles, un largo y terrible periodo de sufrimiento judío. Madre mía. Entonces, para recapitular, tenemos 3 lentes completamente distintas para mirar las mismas profecías. 3 mundos. Un evento histórico ya concluido en el año 70. El preterismo. Una crisis dramática, corta y global que todavía está por venir. El futurismo. O un proceso largo que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos, ya sea centrado en la Iglesia o en el pueblo judío. El historicismo. Exacto. Y lo fascinante aquí, si conectamos esto con el panorama general, es cómo estas interpretaciones reflejan maneras radicalmente diferentes de leer no solo la Biblia, sino la propia historia y la experiencia humana. ¿A qué te refieres? Pues a que plantean una pregunta fundamental. ¿Es la profecía un mapa predictivo, una especie de hoja de ruta literal y detallada del futuro que solo hay que saber descifrar? ¿O es otra cosa? ¿O es más bien un patrón recurrente, un arquetipo sobre el juicio, el sufrimiento y la redención que se manifiesta de distintas formas en cada época? Un lenguaje simbólico que habla a las ansiedades y esperanzas de cada generación. Claro. Ya fueran los primeros cristianos bajo el yugo de Roma, los reformadores luchando contra el poder papal o nosotros hoy en día enfrentándonos a nuestras propias crisis globales. Y eso nos deja con una última reflexión para llevarnos a casa. A ver, todo este análisis se ha centrado, como es lógico, en interpretaciones cristianas de textos bíblicos. Pero la idea de un periodo catastrófico final, una especie de noche oscura del alma para el mundo antes del amanecer de una nueva era, ese es un arquetipo increíblemente poderoso que encontramos en muchas otras culturas y religiones. Es universal, sí. Y esto nos lleva a preguntarnos de qué manera las ansiedades y esperanzas específicas de cada época, ya sea el miedo al colapso del Imperio Romano, las convulsiones de la Reforma Protestante o la actual preocupación por el cambio climático y la inteligencia artificial, moldean la forma en que la gente sigue acudiendo a estas antiguas profecías en busca de respuestas sobre el fin. ¡Hola! Hoy vamos a por una palabra que está por todas partes, que casi parece magia. Algoritmo. La oímos en parar. El algoritmo de Instagram, el de las recomendaciones de películas. Pero, ¿qué es de verdad? ¿Es solo una forma moderna de decir programa de ordenador? Claro. Pues hoy vamos a desmontar esa palabra, a ver qué hay dentro, de dónde viene y cómo funciona, usando como mapa un artículo enciclopédico muy completo. Exacto. La misión de hoy es quitarle toda la parafernalia a la palabra algoritmo y ver qué hay en el fondo. Porque en realidad la idea es tan simple como una receta de cocina. Eso sí, una receta súper precisa para solucionar un problema. Vale. Y como veremos, esta idea de receta no tiene nada de nuevo. Llevamos miles de años conviviendo con ella. Me gusta la idea de la receta. Pero antes de meternos en la cocina, una duda. El nombre algoritmo suena increíblemente técnico, casi a ciencia ficción. ¿De dónde sale? Pues aquí viene la primera sorpresa, porque su origen es de todo menos moderno.
Nos vamos a la Persia del siglo IX. Uf, vale. La palabra es, básicamente, una deformación del nombre de un matemático persa genial, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Que imaginó que no se le conocía como Al para los amigos. No, pero casi. Se le conocía como al-Khwarizmi. Ah, Sus libros, que fueron los que trajeron a Europa el sistema de números que usamos hoy, el sistema indo-arábico, empezaban en latín con la frase Dixit algorismi. así habló Al-Khwarizmi. Exacto. Y de ese algorismi pasamos a algorismo, que era el arte de calcular con esos números, y de ahí a algoritmo. O sea que, sin saberlo, cada vez que hablamos del algoritmo de TikTok, estamos nombrando de Rue a un sabio persa de hace 1200 años. Es increíble. Tal cual. Vale, aclarado el nombre, vamos al lío. La definición formal es una secuencia finita de instrucciones rigurosas. ¿Eso qué significa en la práctica? Si una receta de cocina es una buena analogía, ¿podemos decir que la receta de la tortilla de patatas es un algoritmo? Desde un punto de vista informal, sí, absolutamente. Una receta, los pasos para montar un mueble de IKEA, el procedimiento para renovar el DNI... Claro. Todo eso son secuencias de pasos que, si los sigues, te llevan a un resultado. Pero hay una condición clave, un matiz, que lo cambia todo. A ver. El proceso tiene que acabar. Siempre. Un algoritmo debe tener un final garantizado. Ah. Un programa de ordenador que se queda colgado en un bucle infinito, repitiendo lo mismo una y otra vez para siempre, no es técnicamente un algoritmo. Ah, esto es clave. Porque me hace pensar en algo. A menudo usamos mal la palabra entonces. Por ejemplo, todos hablamos del algoritmo de Instagram. Pero si lo pensamos, ¿cuál es su final? Nunca termina de recomendarte cosas. Has dado en el clavo. Aquí es donde entra una distinción fundamental entre algoritmo y heurística. ¿Vale? Un algoritmo, como el que ordena una lista de la A a la Z, está diseñado para encontrar una solución correcta y óptima. Hay una respuesta perfecta y el algoritmo la encuentra. Y en Instagram no hay una foto perfecta para enseñarme. Exacto. Una heurística es un método para resolver problemas que no tiene esa garantía de perfección. Busca una solución suficientemente buena. Entiendo. Como no existe la recomendación correcta de un vídeo, esos sistemas usan heurísticas, atajos, reglas prácticas, para encontrar algo que probablemente te interese y te mantenga en la aplicación. Claro. No buscan la verdad, buscan una aproximación que funcione. Entendido. El algoritmo es un matemático preciso y la heurística es un detective con buena intuición. No siempre acierta, pero suele acercarse bastante. Buena analogía, sí. Y esta idea de crear recetas para resolver problemas, como dices, no es nada nueva. ¿Hasta dónde tenemos que ir hacia atrás para encontrar la primera? Pues mucho más atrás de lo que la gente imagina. La primera prueba que tenemos es una tablilla de arcilla sumeria, de Mesopotamia. ¿Mesopotamia? Sí, de alrededor del 2500 a.C. Espera, ¿me estás diciendo que antes de que se construyeran las grandes pirámides de Giza ya se estaban escribiendo algoritmos? Tal cual. Esa tablilla describe paso a paso un método para hacer una división. Increíble, ¿eh? Y no es un caso único. En el antiguo Egipto, el papiro de Rind, de hace más de 3500 años, está lleno de algoritmos para problemas de aritmética. Claro. Y en la Grecia clásica tenemos dos ejemplos que son una maravilla y todavía se usan. La criba de Eratóstenes para encontrar números primos. Y el algoritmo de Euclides para calcular el máximo común divisor, que es un prodigio de eficiencia. Y por supuesto, volviendo al mundo árabe, Al-Khwarizmi no estaba solo. Para nada. En el siglo IX, otro genio, Al-Kindi, desarrolló el primer algoritmo criptográfico que conocemos. Ah, mira. Creó un método para descifrar códigos secretos analizando la frecuencia con la que aparecen las letras en un idioma. Fue la base del criptoanálisis durante siglos. Pero demos un salto. ¿Cómo pasamos de tablillas de arcilla a máquinas que ejecutan esos pasos solas? Claro. Hay una conexión curiosa entre relojes, telares y los primeros ordenadores. La conexión es la automatización mecánica. La idea de que una máquina pueda seguir una secuencia de instrucciones por sí sola. Ajá. Y uno de los primeros ejemplos es el reloj de pesas medieval. El mecanismo de escape, el que produce el tic-tac, es en esencia una secuencia de pasos mecánicos precisos y repetitivos. O sea que el verdadero clic, aquí, nunca mejor dicho, es que la idea de programación no nació con la electrónica, sino con la mecánica. Esa es la idea. El tic-tac de un reloj es en esencia el ancestro de un bucle de código. Esa es la idea clave. Es darle a una máquina una serie de instrucciones físicas para que las ejecute sola. Claro,
Y esto llevó a los autómatas, muñecos mecánicos que podían escribir o tocar música. Y de ahí la inspiración saltó a algo que revolucionó la industria, el telar de Jacquard. Mm. A principios del siglo XIX, este telar usaba tarjetas de madera perforadas para dictar patrones complejísimos en la tela. Una especie de código para tejer. Exacto. Cada tarjeta era una instrucción. Cada agujero o falta de él era un bit de información. Y fue la inspiración directa para Charles Babbage y su motor analítico. Que era una calculadora mecánica gigante y programable, básicamente, sí. Y aquí es donde aparece una figura absolutamente visionaria, Ada Lovelace, la primera programadora de la historia. Con toda la razón. Lovelace vio algo que ni el propio Babbage vio del tono. ¿El qué? Entendió que la máquina no solo podía manipular números, sino cualquier tipo de símbolo. Ah, Y en sus notas en la famosa nota G, diseñó el primer algoritmo de la historia, pensado específicamente para ser ejecutado por una máquina. o sea, el primer programa. Era un plan detallado para que el motor de Babbage calculara una secuencia de números complejos. Ese diagrama es, sin duda, el primer programa de ordenador del mundo. Increíble, ya tenemos la idea y la historia, pero si quiero que una máquina lo entienda, necesito una forma de escribirlo sin ninguna ambigüedad. Has mencionado las máquinas de Turing. La máquina de Turing es una idea genial. No es una máquina real, sino un modelo mental que inventó Alan Turing. Un concepto. Exacto. Imagina el ordenador más tonto y simple posible. Solo tiene una cinta de papel infinita, un cabezal que puede leer, escribir o borrar un símbolo, y un librito con reglas súper simples, del tipo, si ves una A, escribe una B y muévete a la derecha. Suena increíblemente limitado. Lo es. Pero lo asombroso es que Turing demostró que esa herramienta tan básica, en teoría, puede resolver cualquier problema que un superordenador moderno podría resolver. Solo que tardaría mucho más, claro. Muchísimo más. Es como el átomo de la computación. Sirve para demostrar de forma matemática y sin ambigüedades qué problemas se pueden resolver con un algoritmo y cuáles no. Entiendo la parte teórica, pero en el mundo real no me vale con que algo funcione en teoría. Si mi aplicación de mapas me ha dado rutas, yo quiero la más rápida. Supongo que con los algoritmos pasa lo mismo, ¿no? No todos son igual de buenos. Por supuesto. Y ahí es donde entra el análisis de algoritmos. No basta con que funcione. Tiene que ser eficiente. Claro. Y la eficiencia se mide en recursos. ¿Cuánto tiempo tarda y cuánta memoria ocupa? Vale, eficiencia tiene sentido. Pero, ¿cómo se mide eso de forma objetiva? Porque mi ordenador de hoy es 1000 veces más rápido que el de hace 10 años. ¿No depende todo de la potencia de la máquina? Esa es la pregunta del millón. Y por eso no medimos el tiempo en segundos, sino en pasos u operaciones en relación al tamaño del problema. Ah, vale. Usamos algo llamado notación Big O para describir cómo crece el esfuerzo a medida que el problema se hace más grande. Entiendo. Por ejemplo, buscar un nombre en una agenda telefónica mirando página por página es un esfuerzo de tipo ODN. Si la agenda tiene el doble de páginas, tardas el doble. Vale, es proporcional. Exacto. Pero si la agenda está ordenada alfabéticamente, puedes usar una búsqueda binaria. Abres por la mitad y decides si tu nombre está en la primera o segunda mitad. Y repites. Claro, vas acotando. Ese esfuerzo es de tipo O log n, logarítmico. Es brutalmente más rápido. Para una agenda de 1 millón de nombres, la primera búsqueda podría necesitar 1 millón de pasos. En el peor de los casos. Sí. La segunda solo unos 20. La diferencia es abismal. Y entiendo que los ingenieros siempre buscan el peor escenario posible para estar cubiertos. Normalmente sí. Analizamos el peor caso porque nos da una garantía. Es saber que, pase lo que pase, el algoritmo no tardará más de X pasos. Claro. Y esta búsqueda de la eficiencia tiene un impacto brutal en el mundo real. Hay un ejemplo fantástico sobre los algoritmos de la transformada rápida de Fourier, o FFT. Un momento. Transformada rápida de Fourier. Suena a algo que suspendí en la universidad. Para los que no somos ingenieros, ¿qué es exactamente en palabras sencillas? Es un truco matemático increíblemente inteligente. Es una forma de coger una señal compleja como el sonido de esta grabación o la información de una foto y descomponerla en todas las notas, frecuencias o colores simples que la forman. Vale. Es la base de casi todo el mundo digital, y una innovación reciente en esos algoritmos ha conseguido que sean hasta 1000 veces más rápidos en aplicaciones como las imágenes médicas. 1000 veces más rápido. ¿Y eso en qué se traduce para la gente de a pie? Se traduce en que una resonancia magnética que antes tardaba minutos, ahora puede tardar segundos,
O en que la batería de tu móvil dura más, porque el procesador necesita mucha menos energía para procesar una foto o un vídeo. Vaya, La eficiencia algorítmica no es teoría, son avances que tocamos todos los días. queda clarísimo. Entonces, hay distintas formas de resolver problemas, unas más eficientes que otras. Y parece que hay como familias de algoritmos, distintas filosofías para atacar un problema. Sí, se llaman paradigmas de diseño. El más básico es el de fuerza bruta. Suena directo. La idea es simple. Prueba todas las combinaciones posibles hasta que des con la solución. Es como intentar abrir un candado de combinación probando 000, luego 001. Vamos, lo que hago yo cada vez que olvido una contraseña. Probar el nombre de mi perro con 123, luego con punto, luego con mi año de nacimiento. No sabía que estaba aplicando un paradigma algorítmico. Pues sí, estabas usando la fuerza bruta. Funciona para problemas pequeños, pero para problemas complejos es totalmente inviable. Por eso hay enfoques más inteligentes. Clara. Uno de los más potentes es divide y vencerás. ¿Suena a estrategia militar? Y lo es. La idea es romper un problema enorme en trozos más pequeños, resolver cada trocito por separado y luego combinar las soluciones para resolver el problema original. Ah, vale. El ejemplo clásico es ordenar una baraja de cartas. La divides en 2 montones, los ordenas por separado y luego los fusionas de forma ordenada. Es mucho más rápido. Vale, ese es el enfoque inteligente, el de dividir el problema en tareas manejables. Es justo lo contrario a la fuerza bruta, que es el enfoque de la pura cabezonería, ¿no? Golpear el problema hasta que se rompa. Exactamente. Y hay más. ¿Qué pasa cuando, al dividir el problema, te das cuenta de que muchos de esos trocitos pequeños son idénticos y los estás resolviendo una y otra vez? Supongo que sería más listo resolverlo una vez y apuntar el resultado para la próxima. Pues eso es la programación dinámica. Se basa en guardar los resultados de los subproblemas para no tener que volver a calcularlos. Ah, vale. Piensa en una aplicación de mapas. En lugar de recalcular la mejor ruta entre 2 puntos cada vez que alguien la busca, el sistema la calcula una vez y guarda el resultado. Me gusta. Es el paradigma del no trabajes 2 veces. Suena muy eficiente. También he oído hablar de los algoritmos voraces o greedy. Un algoritmo voraz es el que siempre toma la decisión que parece mejor en ese preciso instante, sin pensar en las consecuencias futuras. El del corto plazo. Es el paradigma del aquí te pillo, aquí te mato. A veces, esa secuencia de decisiones óptimas a corto plazo lleva a la mejor solución global, pero otras veces no. Te puede llevar por un camino que no es el mejor. Y para rematar están los algoritmos cuánticos, que ya suenan a otra liga. Esa es la siguiente frontera. Se ejecutan en ordenadores cuánticos y aprovechan las reglas de la física cuántica, como que una partícula puede estar en varios sitios a la vez. Ajá. No sirven para todo, pero para problemas muy específicos como descubrir nuevos medicamentos o romper la encriptación actual, prometen ser exponencialmente más rápidos. Vale, hemos cubierto muchísima teoría. Para que todo esto aterrice, podemos ver un ejemplo súper simple. El de encontrar el número más grande en una lista, desordenada. Es un ejemplo perfecto porque lo tiene todo. Imagina una lista de números. Los pasos son estos. A ver. Midas el primer número y decides que de momento es el más grande. Lo anotas. ¿Vale? Empiezas a recorrer el resto de la lista, número por número. Mm. Por cada número nuevo que ves, lo comparas con el que tienes anotado como el más grande. Si el nuevo es mayor, lo borras y anotas el nuevo. Y si no, sigues. Si no, sigues como estabas. Y cuarto, cuando llegas al final de la lista, el número que tengas anotado es con total seguridad el más grande de todos. Fin. Y ahí está todo. Es una secuencia de pasos finita, porque la lista se acaba. Los pasos son clarísimos, no hay duda de lo que hay que hacer. Y garantiza un resultado correcto. Exacto. Es un algoritmo en estado puro. Precisamente. Encapsula la esencia, una secuencia de instrucciones rigurosa, finita y que resuelve un problema. Entonces, haciendo balance de este viaje, queda claro que los algoritmos no son una cosa moderna de informáticos, sino una idea que tiene miles de años, desde que se escribía en arcilla hasta el código que mueve el mundo hoy. Si tuviéramos que quedarnos con las ideas clave, diría que son esas. Que un algoritmo es una receta precisa que siempre termina. Que su eficiencia lo es todo y que se puede medir para comparar cuál es mejor. Claro. Y que no hay una única forma de atacar los problemas,
sino toda una caja de herramientas, de paradigmas, para elegir la estrategia más inteligente en cada caso. Y para cerrar, todo esto me deja pensando en algo. Hemos visto que un algoritmo no es más que una serie de instrucciones lógicas, Sí, pero los estamos usando para tomar decisiones cada vez más complejas. Si se concede un crédito, si una imagen médica muestra una enfermedad, incluso en el sistema de justicia. desde luego. Si solo son recetas, ¿en qué punto su aplicación cruza una línea? ¿Dónde termina la herramienta que sigue unas reglas y empieza algo que tiene consecuencias muy reales y que quizá no entendemos del todo? Es una pregunta que queda en el aire. Hoy nos metemos de lleno en dos palabras rusas que definieron el final de una era y que, bueno, seguro que todo el mundo ha oído alguna vez. Glasnost y perestroika. Suenan un poco a eslóganes de la Guerra Fría, ¿verdad? Pero fueron el corazón de un intento audaz y al final desesperado por reformar un imperio que la verdad se estaba desmoronando. Totalmente. Para analizarlo, hemos buceado en un par de artículos de Wikipedia que desgranan muy bien estos conceptos. Y nuestra misión hoy es ir más allá del titular. Sí, entender qué significaban de verdad. Exacto. Qué significaban, por qué eran inseparables y cómo al final desataron una reacción en cadena con unas consecuencias monumentales que yo creo nadie vio venir. Para entenderlo bien hay que viajar a mediados de los 80. La Unión Soviética estaba completamente paralizada. Es la que se conoce como la era del estancamiento. El nombre ya lo dice todo. Pues sí, la economía no funcionaba. El sistema político era una maquinaria oxidada, súper ineficiente, y la gente estaba cada vez más harta. Hacía falta un cambio, pero un cambio radical. Y ahí entran estas dos políticas, la respuesta de Mikhail Gorbachev a esa crisis casi existencial. Esa fue su gran apuesta. Vale, pues vamos a desmenuzar esto. Empecemos por Glasnost. La traducción fácil que siempre se oye es apertura, pero intuyo que la cosa tiene bastante más miga. Muchísima más. Literalmente significa algo más parecido a publicidad o transparencia. Ah, eso es distinto. Claro, la clave es que no era solo vamos a ser un poco más abiertos, no. Era una política de transparencia radical en las instituciones del Estado y de libertad de información. O sea, la idea era dejar de barrer los problemas debajo de la alfombra. Justo, que todo el mundo pudiera ver la suciedad para, en teoría, poder limpiarla. Y lo que me parece fascinante, y esto lo he descubierto preparando el tema, es que Gorbachev no se inventó la palabra. Para nada. Tenía ya un recorrido larguísimo en la historia rusa. Se usaba ya en el siglo XIX para hablar de juicios públicos abiertos a la prensa y a todo el mundo. Exacto. No se la inventó. De hecho, lo realmente potente es cómo los disidentes soviéticos ya la habían rescatado mucho antes, en los años 60. ¿Ah, sí? Sí. Para ellos, Glasnost se convirtió en un grito de guerra, una exigencia de derechos civiles. Hay un ejemplo que es clarísimo. La manifestación de la Glasnost de 1965 en Moscú. Cuéntame. Pues unos cuantos valientes se plantaron en la Plaza Pushkin para exigir que el juicio a dos escritores, Yuli Daniel y Andrei Siniavsky, fuera público, abierto. O sea que no era una simple petición, estaban usando la propia ley soviética en su contra. Ahí está la clave. Se apoyaban en un artículo del Código Penal que, en teoría, garantizaba que los juicios eran públicos. Era una astucia tremenda. ¡Qué bueno! Era una forma de decir, oigan, no pedimos nada nuevo, solo que cumplan sus propias leyes. Y no fue un hecho aislado, ¿eh? Años más tarde, el mismísimo Andrei Sájarov hizo lo mismo en Vilna. O sea que cuando Gorbachev adoptó el término estaba cogiendo una palabra que ya estaba cargadísima de significado. Exacto. Una palabra que resonaba con décadas de lucha por los derechos humanos. No era una palabra vacía. Entendido. Así que la Glasnost era en esencia una herramienta para que la gente pudiera señalar los problemas. Y supongo que el mayor problema que querían señalar era el estado de la economía. Sin duda. Es ahí donde entra la perestroika. Justo ahí. Perestroika significa literalmente reestructuración y se refería a una reforma masiva, tanto política como sobre todo económica. Pero ojo, y esto es importante, la intención inicial de Gorbachev no era cargarse el socialismo. No, para nada. Al contrario, su objetivo, o eso decía él, era hacer que el socialismo funcionara de una vez por todas. Hacerlo más eficiente,
más eficiente y que respondiera a las necesidades de la gente, que era algo que claramente no estaba pasando. Era un intento de salvar el sistema desde dentro, no de demolerlo. Una especie de, no sé, actualización 2.0 del software soviético que se había quedado obsoleto y lleno de fallos. Me gusta esa analogía. Se trataba de podar el árbol para que diera mejores frutos, no de arrancarlo de raíz. Y aquí viene, creo, la pregunta del millón. ¿Cómo se conectaban estas dos ideas? Una es sobre hablar claro, la transparencia, y la otra sobre cambiar la economía. A primera vista, parecen ir por caminos separados. Eran más que eso. Eran simbióticas, pero de una forma casi paradójica. Piénsalo. Para arreglar la economía, es decir, la perestroika, Tenías que darle a la gente la libertad de decir que la economía estaba rota. exacto, y para eso necesitabas la glasnost. Gorbachev y sus asesores, como Alexander Yakovlev, que es considerado el arquitecto intelectual de todo esto, entendieron algo fundamental. ¿El qué? Que no podían reformar absolutamente nada si la todopoderosa burocracia del Partido Comunista, la famosa nomenclatura, se oponía. Claro, eran los que tenían el poder real. Y no lo iban a soltar fácilmente. Así que necesitaban al pueblo de su lado. La estrategia de Yakovlev era, la verdad, arriesgadísima. ¿Cuál era? Usar la glasnost para que la gente y la prensa pudieran criticar abiertamente la corrupción, la ineficiencia, los abusos de poder. Generar presión desde abajo. Eso es. Esa crítica pública generaría la presión social que necesitaban para justificar los cambios económicos, que sabían que iban a ser muy dolorosos y muy impopulares entre la élite. O sea que la glasnost era como el ariete para derribar las murallas de la vieja guardia del partido. Darle voz al pueblo para que la perestroika pudiera abrirse paso. Vaya jugada. Una jugada de un riesgo altísimo. Altísimo. Porque una vez que abres esa puerta a la crítica, a ver quién la cierra. No puedes controlar lo que entra por ella. Pero bueno, parece que sentían que no tenían otra opción. ¿Y qué cambios concretos trajo la glasnost en el día a día de la gente? Pues mira, fueron brutales. De verdad, brutales. De repente se empezó a reexaminar la historia soviética, sobre todo la era de Stalin. Uf. Afloraron todas las atrocidades que habían estado ocultas durante décadas. La gente empezó a conocer la verdadera historia de su país. Imagina el shock. El shock tuvo que ser tremendo. Y no solo la historia. De pronto, la literatura que había estado prohibida durante generaciones Ujú. empezó a aparecer en las bibliotecas. Claro, imagina lo que tuvo que ser eso. Poder leer de repente a Solzhenitsyn o a Pasternak abiertamente. Debió de ser una explosión cultural. Totalmente. Y a esa explosión se sumó el fin de muchas restricciones de viaje. La gente empezó a tener más contacto con Occidente, a ver cómo se vivía fuera. El telón de acero de repente se estaba volviendo poroso. Y mientras la sociedad vivía esta efervescencia, esta apertura mental, ¿qué pasaba con la economía? ¿Cómo se materializaba la perestroika en la práctica? Pues con leyes que, a ver, vistas desde hoy parecen de puro sentido común, pero que en ese momento eran Revolucionarias. totalmente revolucionarias. Por ejemplo, la Ley de Empresa Estatal de 1987. Básicamente le decía a las empresas estatales que dejaran de producir lo que dictaba un planificador en Moscú. Y que empezaran a producir lo que la gente y otras empresas realmente querían comprar. Justo. Introducir la idea de oferta y demanda en un sistema que la había ignorado durante 70 años. Y además se volvieron autofinanciadas. O sea que tenían que cubrir gastos con ingresos. Vamos, que le estaban diciendo a un director de fábrica soviético que se convirtiera en una especie de CEO de la noche a la mañana. Exacto. Un cambio de mentalidad brutal. Pero la que fue quizá la reforma más radical de todas fue la Ley de Cooperativas de 1988. Espera, ¿cooperativas? Eso no suena a algo muy capitalista, más bien suena muy socialista. El nombre sí, pero el contenido era dinamita pura. Porque por primera vez desde los años 20, esta ley permitía la propiedad privada de negocios. ¿Propiedad privada? Sí, en sectores como los servicios, la manufactura o el comercio exterior. Fue la grieta por la que se empezó a colar el capitalismo a lo grande. Y supongo que ahí empezaron a aparecer. De repente, empezaron a abrir restaurantes, tiendas y talleres que no eran del Estado. Era, sin saberlo, el principio del fin de la economía planificada. Es increíble la velocidad a la que fue todo, pero por lo que se cuenta, estas reformas, que sobre el papel suenan muy lógicas, no dieron el resultado esperado. No para nada. De hecho, parece que la perestroika empeoró las cosas, que hubo más escasez, más tensiones.
Sí, y esa fue la gran tragedia. El problema es que las reformas se quedaron a medio camino. Fueron demasiado graduales y parciales. Se metieron en un terreno, bueno, en un terreno pantanoso. A ver, explícame eso. Me estás diciendo que liberalizaron la producción, pero mantuvieron los precios fijos por decreto? Exactamente. Pero eso suena a un desastre anunciado. Nadie en el Kremlin se dio cuenta de que si una fábrica puede producir lo que quiera, pero tiene que venderlo a un precio artificialmente bajo, ¿el sistema iba a reventar? Pues esa es la paradoja mortal de la perestroika. No fue tanto una falta de visión como una especie de parálisis a medio camino. Los directores de las fábricas, ahora con más libertad, ¿qué hacían? Pues supongo que vender al mejor postor. Claro, preferían vender sus productos a las nuevas cooperativas o incluso en el mercado negro en lugar de cumplir los pedidos del Estado, que pagaba precios fijos y bajísimos. El resultado fue un caos monumental. Total, se crearon unos cuellos de botella gigantescos. El sistema antiguo estaba roto, pero el nuevo no terminaba de nacer. Y la gente en la calle lo que veía eran más colas en las tiendas y las estanterías más vacías que nunca. La frustración debió de ser enorme. Enorme. Y si la economía era un caos, la parte política de la reforma, lo que Gorbachov llamó democratización, ¿Democratización? eso. Pues eso fue una bomba de relojería. El momento clave fueron las elecciones al Congreso de los Diputados del Pueblo en marzo de 1989. Las primeras elecciones medio libres en la historia de la Unión Soviética. Un momento histórico, sí. Y los resultados fueron un bofetón de realidad para la élite del Partido Comunista. Los votantes tenían una opción muy simple, pero muy poderosa. ¿Cuál? Aunque solo hubiera un candidato del partido en la papeleta, podían tachar su nombre si no estaban de acuerdo. Vaya. O sea que para la élite del partido esto debió de ser un shock aterrador. Les dan un dedo y la gente no solo coge la mano, sino que la usa para darles una bofetada en las urnas. Tal cual. Por todo el país, altos cargos del partido, peces gordos que se presentaban sin oposición, fueron humillados públicamente al no conseguir los votos necesarios. Fue un voto de castigo masivo contra el sistema. La gente había perdido el miedo. Y esa fue la clave de todo. Y supongo que esa pérdida de miedo, alimentada por la glasnost, fue el combustible para otro fuego que llevaba tiempo latente: los nacionalismos. Exacto. La liberalización política abrió la caja de Pandora de las identidades nacionales. Los lituanos, letones, estonios, ucranianos, georgianos, Todos. todos empezaron a exigir más autonomía y luego, directamente, la independencia. El propio Gorbachov lo llamó con bastante amargura el desfile de las soberanías. El pegamento que mantenía unido al imperio se estaba disolviendo. Este terremoto, claro, no se quedó en casa. Las ondas de choque llegaron a todo el bloque del este. ¿Cómo reaccionaron los países hermanos? Pues hubo de todo. Por un lado, tuvo un efecto dominó devastador para los regímenes comunistas de Europa del Este. Claro. Las reformas de Gorbachov dieron alas a los movimientos reformistas en Polonia, en Hungría, en Checoslovaquia y, por supuesto, en Alemania Oriental. La caída del muro de Berlín es impensable sin la perestroika. Pero me imagino que no todo el mundo aplaudía en el bloque comunista. Un Fidel Castro o un Ceausescu en Rumanía no debían de estar muy contentos. Nada contentos. Líderes como ellos, o los de Corea del Norte, veían a Gorbachov como un traidor que estaba liquidando al socialismo. Y luego está el caso de China. El caso de China es fascinante porque ellos también estaban reformando su economía, pero tomaron un camino radicalmente opuesto. Es que es alucinante si lo piensas. Tienes a dos gigantes comunistas que arrancan sus reformas más o menos a la vez. Sí, en la misma década. Uno, China, experimenta el mayor crecimiento económico de la historia de la humanidad. El otro, la URSS, implosiona y su PIB se desploma. ¿Qué hizo China tan diferente? Pues saber varias cosas clave. Primero, el enfoque. La reforma soviética fue de arriba hacia abajo, desde el Kremlin, y centrada en la mastodóntica industria pesada. Mientras que la China fue de abajo hacia arriba. Exacto. Empezaron por el campo, liberalizando la agricultura, y luego permitieron que surgiera una industria ligera, privada y muy dinámica. Y el método también fue muy distinto. China fue mucho más pragmática. Crearon esas zonas económicas especiales como laboratorios para probar el capitalismo de forma controlada. Mientras que la perestroika fue más un café para todos, que intentó cambiar el sistema entero a la vez, y eso generó el caos del que hemos hablado. Pero la diferencia fundamental, la que lo cambia todo, es política. Sin ninguna duda, la perestroika vino de la mano de la libertad, de la glasnost.
La reforma china, en cambio, se hizo bajo un control autoritario de hierro, El Partido Comunista Chino liberalizó la economía, sí. pero aplastó sin piedad cualquier atisbo de disidencia política. El ejemplo más brutal, claro, fue la masacre de la plaza de Tiananmen. Lo que nos lleva a la pregunta inevitable. ¿Por qué Gorbachov no siguió el modelo chino? ¿Por qué no intentó una reforma económica a lo bestia, pero sin soltar las riendas del poder político? Él mismo dijo que creía que era imposible. Estaba convencido de que en la Unión Soviética, sin la glasnost, la élite del partido, esa nomenclatura anquilosada en sus privilegios, habría boicoteado y aplastado las reformas económicas. Le aterrorizaba acabar como Khrushchev. Totalmente. Khrushchev, el líder que intentó la desestalinización en los años 50 y al que la línea dura del partido acabó purgando y mandando a casa. Entiendo. Gorbachov leyó una frase en un periódico que, por lo visto, se le quedó grabada a fuego. El aparato le rompió el cuello a Khrushchev y ahora pasará lo mismo. Qué fuerte. Estaba convencido de que si no le daba poder al pueblo con la glasnost para defender las reformas, la burocracia se lo comería vivo a él y a la perestroika. Sentía que estaba entre la espada y la pared. Visto así, estaba atrapado. Necesitaba desatar el poder de la glasnost para proteger a la perestroika, aun sabiendo que podía desatar un huracán que se lo llevara todo por delante. Esa fue su apuesta trágica. Es que es una ironía tremenda. Ponen en marcha dos políticas diseñadas expresamente para salvar el sistema, para hacerlo más humano o más eficiente. Y sin quererlo, lo que hacen es pisar el acelerador hacia el precipicio. Crearon una dinámica que ya no podían controlar. Incontrolable. La glasnost no solo sacó a la luz los crímenes del pasado, sino que dio voz y poder a los nacionalismos que habían estado reprimidos durante décadas. Y mientras, la perestroika, con sus reformas a medias, generaba frustración económica en lugar de prosperidad. Exacto. La una alimentaba el descontento político, la otra el económico. Una combinación letal. Una espiral mortal. En lugar de reforzarse para bien, como quizás pensaban al principio, se retroalimentaron para mal, hasta que todo saltó por los aires. Fue el remedio que mató al paciente. Totalmente. Juntas no evitaron el colapso, lo aceleraron de una forma espectacular. Y para terminar, hay una idea que se plantea en el material que hemos consultado que me parece muy potente y que da para pensar. A ver, Habla del papel de Occidente, en concreto, de que la política de la administración de George H.W. Bush fue la de no rescatar a Gorbachov. Hubo muchas palabras de apoyo, muchos ánimos, pero poco dinero contante y sonante. fascinante. ¿Qué habría pasado si Occidente hubiera lanzado una especie de plan Marshall para la Unión Soviética? Si hubieran inyectado miles de millones de dólares para suavizar esa transición económica tan caótica de la perestroika, ¿Podrían las reformas haber tenido éxito? se podría haber llegado a una especie de, no sé, socialdemocracia rusa sin que el país se desintegrara. Exacto. O el desenlace ya era inevitable. Una vez que la glasnost liberó el genio del nacionalismo de la botella, ¿había ya marcha atrás? ¿Con o sin ayuda económica? Es la gran pregunta que, yo creo, sigue flotando sobre las ruinas de la Unión Soviética.